le hubiera dicho así, mire lo que yo voy a hacer. Y Dios pudo haber hecho un sonido en su dedo, o quizá hubiera hecho con su mano, o quizá hubiera soplado, y todo lo que sucedió acá hubiera sucedido. Pero Dios llega al profeta y dice, ven acá, lo llevó al montón de vale de hueso, y el versículo 4 le dijo, profetiza sobre su hueso y dile, hueso seco, oíd palabra de Jehová. Dios no hizo él la obra solo. Dios le llamó al profeta y dijo, yo te hablo lo que tú tienes que hablar. Y yo quiero usarte. Y Dios lo llama y dice, ahora tú habla. El versículo 5 dice, así ha dicho Jehová el Señor a esos huesos. He aquí yo hago entrar el espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros el espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió. Y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y nuevamente el Señor podía haber dicho, bueno, ahí están los cuerpos completos. Tiene carne, hueso, sangre, pero no hay en ellos espíritu. Y nuevamente el Señor no dice al profeta, mire lo que yo voy a hacer. Nuevamente el Señor llega al profeta y le habla al profeta. Y el profeta tenía que repetir la palabra de Dios. Repita conmigo, repetir la palabra de Dios. Más fuerte, no escuché lo de atrás. Repetir la palabra de Dios. ¿Por qué? La Biblia dice, hay poder en la palabra de Dios. Cuando Dios hizo el mundo, los cielos, las estrellas, ¿cómo la hizo? Con su palabra. Y dijo Dios, haya luz. ¡Bum! Y hubo luz. Entonces aquí el Señor le pone la palabra al profeta y lo único que Dios le dice, quiero que tú hables. Y el profeta abre su boca y cuando profetiza esa palabra, trae vida. Repita conmigo, la palabra de Dios trae vida. La palabra de Dios trae vida. Entonces le dice, profetiza. Amén. Entonces, gracias. Y cuando el Señor le dice acá, profetiza él, mi palabra le trajo vida. Ahora lo interesante, había cuerpo, pero aún no había espíritu. A mí me sucedió algo que me marcó mi vida. Yo nunca había visto a alguien morir delante mío. Y el abuelo de mi esposa, don Lucio, estaba con cáncer terminal. Y cuando el médico llamó a la familia y dijo, está en lo último, y él estaba respirando de una manera diferente, vi toda la familia reunida alrededor de la cama, llorando. Y yo pude ver por primera y única vez a alguien perder su vida delante de mis ojos. De un momento al otro dejó de respirar, solo dejó de respirar. ¿Qué pasó un minuto antes? Tenía espíritu. Un minuto después, Dios agarró su espíritu y se lo llevó con él. Lo digo que se lo llevó con él porque él había aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Lo llevó con él. Un minuto antes tenía espíritu. La palabra dice aquí también que Dios restituyó el cuerpo de toda esa multitud de huesos, pero no había en ellos espíritu. Versículo 8, no había en ellos espíritu. Si no hay espíritu, no tiene vida. Versículo 9, el Señor le dice, profetiza el espíritu, profetiza hijo de hombre. Aquí en ese versículo tú puedes ver que hay dos palabras espíritu, una con letra minúscula y una con letra mayúscula. La palabra espíritu con letra minúscula se refiere al espíritu humano. La palabra espíritu con letra mayúscula se refiere al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios.
Y aquí dice, profetiza el espíritu. Estaba hablando Ezequiel, profetiza el espíritu de ellos para que entre a su cuerpo. Y dice, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Ahora mire esa otra palabra, espíritu con letra mayúscula. Él está hablando del espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y obtuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Versículo 14 dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabré que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces el Señor está hablando que hay muchos cristianos. ¿Y por qué digo cristiano? Porque la parábola de las 10 vírgenes habla de 10 vírgenes que estaban esperando al Señor para las bodas. La palabra dice que Jesús es el novio y la iglesia es la novia. Y yo la primera vez que leía esa parábola, yo decía, claro, las 5 que tienen aceite, 100% de los cristianos. Las 5 que no tienen aceite, todos los mundanos. Y después vine a entender que esa parábola también se refiere al pueblo cristiano. Porque si tú vas afuera y pregunta a uno, está esperando la venida del Señor, ¿quién? Estás loco tú con tu religión, con tu cosa, andate de acá, le dice. Lo que estamos esperando, la venida del Señor, ¿quiénes somos? Los cristianos. Pero en esa parábola dice que 5 tenían aceite. ¿Qué es el aceite? El Espíritu Santo. Si tenían aceite, ¿qué tenían en la lámpara? Fuego. Si tenían fuego, tenían luz. Si tenían luz, no había tiniebla en ellos. Y la tiniebla simboliza el pecado. Y aquellas vírgenes que no tenían el aceite, que no tenían el Espíritu Santo, que eran religiosos simplemente, que hicieron como yo hice muchos años de mi vida, iba a la iglesia, porque si no iba, después no salía con mi padre a comer un buen churrasco después del culto. Por varios años estuve yo así. Iba por cumplir, iba por obligación. Iba como dice que había un tipo que estaba durmiendo, lindo, y llega su mamá y dice, oye, despierta, despierta. Y él dice, ay mamá, ¿por qué tengo que despertar? Le dice. Bueno, te doy 3 razones, me dice. Bueno, la primera es que hoy es domingo y todos los domingos vamos a adorar al Señor, vamos a la iglesia. La segunda razón es que falta 40 minutos para empezar la alabanza y no queremos perder la alabanza. Y la tercera y principal razón, le dice, es porque tú eres el pastor de la iglesia y tienes que predicar hoy, le dice. Entonces, hermano, mucho estamos así. No sucedió conmigo, mi madre no vive conmigo por si acaso. No, muchos estamos así, muchos estamos yendo a la iglesia por cumplir. Y no debe ser así. Entonces, hermano, Dios quiere usarnos. Vuelva a decir al que está a su lado, Dios quiere usarte. Nosotros vemos que Jesús dice que Él colocaría su palabra en nuestra boca. En Mateo 10 dice, no os preocupéis con lo que tenéis que hablar, sino que yo pondré mi palabra en tu boca. Mire eso, Él colocaría su palabra en nuestra boca. Amén. Después el Señor dice que Él tiene toda la autoridad. Amén. ¿Cuántos pueden decir, Jesús tiene toda la autoridad? Ahora Él no se quedó con esa autoridad para Él. Él agarró su autoridad y mire lo que Él dice en Mateo 28. San Mateo, versículo 28. Y ahí el título dice que la gran comisión. Y usted va a entender por qué se llama la gran comisión. San Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo,
toda potestad me has dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, id y haced discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los cumpleaños que tú tengas. ¿Qué dice ahí? Todos los días de tu vida. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces, hermano, aquí nosotros vemos cuando el Señor habla que Él tiene toda potestad. Hay una palabra que recién aprendí ahora, porque siempre fui malísimo en gramática, sea portugués o español, pero tuve que aprender algo de gramática en el griego, que estamos estudiando en teología, y esa palabra, por tanto, es una conjunción, es una palabra que liga el versículo anterior con el subsiguiente. El Señor está hablando, yo tengo toda potestad, por tanto ustedes vayan y hagan la obra. Y en la otra parte el Señor habla acá, al ser discípulo, y dice id. Y lo típico de la iglesia, nosotros queremos traerlos y que los pastores hagan discípulos. Preste atención, lo típico de la iglesia no es el mandamiento del Señor, no es ir y hacer discípulos. Lo típico nosotros queremos traerlo y que los pastores se encarguen de hacer discípulos. Esa no es la gran comisión. La gran comisión es para que todos hagamos discípulos. Y aquí nosotros podemos ver, aquí lo único que pueden tener todavía su excusa son los que son recién convertidos. Y yo he visto recién convertidos, personas con 3, 4 meses, 5 meses, medio año de convertido, que ya habían ganado mucha gente para el Señor. Entonces, hermano, aquí el mandamiento es que nosotros debemos ser discípulos, y el Señor dice que estaría con nosotros. Repita, con nosotros. Entonces, hermano, esa gran comisión tú no la vas a hacer sola. Amén. Repita, no la voy a hacer sola. La voy a hacer con Jesús. Amén. Y es por eso que después en Lucas, él dice, mira en San Lucas capítulo 9, el Señor dice así, lo manda a los discípulos y le dice así, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y más, le dijo, no toméis nada para el camino, ni borbón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Pasaban por, versículo 6, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. En otra palabra, en otro pasaje, el Señor dice al que cree, no dice a los pastores o ministros que creen, impondrán la mano sobre enfermos y sanarán. Le dice al que cree, impondrá la mano sobre enfermos y sanarán. Entonces, hermano, y el Señor dice aquí, en el capítulo 10 de Lucas, y dice lo mismo, dice así, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongo delante, y sanad a los enfermos que en ella haya. El Señor dice, vayan, prediquen, sane a los enfermos. La voluntad de Dios es que sean sanados, pero la voluntad de Dios es que Él quiere que tú vayas, predique y le imponga la mano y oren por ellos para que sean sanados. Ahora, cuando el Señor habla y repite aquí en el capítulo 10, versículo 4, no le ve bolsa, ni alforja, ni calzado, y allá lo manda a los discípulos. Y mire que más adelante en Lucas 22, versículo 35, mire lo que dice el Señor. Cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? ¿Qué dijeron ellos? Nada, nada nos ha faltado. Entonces, hermano, ¿por qué la hermana Auralia predicaba ahora en la mañana acerca de que muchas veces pasamos dificultades y crisis en la vida cristiana? Y nosotros vemos que cuando el Señor dice, vayan, hablen, prediquen, dice, cuando ellos volvieron, nada les había faltado.
El Señor dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por yapa. En términos bolivianos, yapa, añadidura. Añadidura. Entonces, el Señor estaba hablando, enfóquense en lo primero y yo voy a hacer lo demás. Por si acaso, hay que trabajar, hay que mantener la familia, hay que mantener. La Biblia va más y dice, el que no trabaja tampoco coma. Pero no debemos salir del enfoque que Dios tiene. En Joel, cuando habla, agarre su asadón y conviértanlo en espada, se aplica de que en nuestro trabajo, a donde nosotros vayamos, podemos usar para hablar del reino de Dios. Nosotros vemos la aplicación número 3 aquí en Ezequiel 37. ¿Por qué una persona cuando fue acuchillada se muere? Porque se le rompió la integridad entre un órgano y otro. Porque se le cortó alguna vena en la cual hubo hemorragia, se desangró. Cuando lo lleva una persona así al médico, lo primero que él hace es estancar la hemorragia. Y después vuelve a costurar los órganos. Quita, si fue el intestino y salió alguna infección, él quita toda la infección. Amén. Y él vuelve a costurar, significa volver a poner órgano con órgano, estructura con estructura. Nosotros vemos en la palabra en 1 Corintios 12 que dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Y Cristo es la cabeza. Entonces, por eso que aquí en Ezequiel 37, el Señor antes de llenar a esos cuerpos con el Espíritu Santo, estaba hablando, júntense cada hueso con su hueso. Y cúbranlo de músculo, de piel, de vena. El Señor tuvo que restaurar primero el cuerpo. Porque, repita conmigo, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. La palabra dice, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Aunque una vez llega un amigo y me dice, Daniel, la Biblia dice que debemos ser templo, no catedral del Espíritu Santo. ¿No? Entonces, me estaba diciendo, haga una dietita, me dice, ¿no? Entonces, hermano, debemos ser templo del Espíritu Santo. Aquí nosotros vemos en Efesios capítulo 4 que cuando el cuerpo está bien unido entre toda su coyuntura, dice la palabra que Dios da el crecimiento. Amén. Mire Efesios capítulo 4, versículo 15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y vuelve a decir algo similar en Colosenses capítulo 2 versículo 19, que dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por la coyuntura y ligamento, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, hermano, Dios quiere que en la iglesia haya ¿qué? Unidad. Nosotros tenemos 4 pilares y mucho ministerio. Y todo eso tiene que estar interligado, todo eso tiene que cumplir la función, todo eso tiene que procurar lo que Dios quiere, procurar el crecimiento de la iglesia. La aplicación número 4 habla que el cuerpo fue restaurado, pero no había aún el espíritu. Entonces, si no hay espíritu, el cuerpo está muerto. La aplicación número 5 dice que el profeta debía profetizar para que esos cuerpos fueran llenos del Espíritu Santo. Aquí algo interesante. Muchos de nosotros decimos, tengo el Espíritu Santo. Amén. Los que recibieron a Jesús también reciben el Espíritu Santo. Pero una cosa es tenerlo, una cosa es ser portador del Espíritu Santo y otra cosa es ser llenos del Espíritu Santo. Y la Biblia siempre habla de que debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. Aquí nosotros vemos en la aplicación número 5 que cuando vino el Espíritu sobre ellos,
Dice, se transformaron en un ejército grande en extremo. Cuando Dios le dio vida, cuando Dios le puso su Espíritu Santo a nosotros, a ti, a mí, no fue para que usted ponga, falta que mucho ponga un aro de oro para que digan, soy santo, soy el santito. Cuando Dios puso el Espíritu Santo fue para que cumplamos una función. Y nosotros vemos la principal función del Espíritu Santo, habla en Juan 16, que es convencernos del pecado. Amén. Repita conmigo, convencernos del pecado. ¿Qué significa? Si yo tengo el Espíritu Santo y vivo en la práctica del pecado y no soy convencido del pecado, si yo hago un pecado y no me siento incómodo, significa que no estoy escuchando al Espíritu Santo. Esa es la principal función. Aunque en Corintios habla que del cuerpo, cada parte cumple una función manifestada por ¿quién? Por el Espíritu Santo. La segunda parte, Hechos 1:8. Vaya a su Biblia en Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, versículo 8. Aquí es la última palabra que Jesús dijo antes de ir al Padre. Si era la última palabra, era la última recomendación que dio ¿a quién? A su iglesia. Amén. Por eso quiero que tú ahora abras su oído y preste atención en las últimas palabras que el Señor dijo a su iglesia. Dijo, pero recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu